Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Xochitl Carrasquedo Mi nombre es Jasmine Rogers. y esto es ¿Por dónde comenzamos? Y hoy tenemos con muchísimo gusto, recibimos con muchísimo gusto a Claudia Guerrero. Ella es instructora de yoga, pero mucho más que eso. Hablamos de la yoga como espiritualidad, como manera de vivir, como un estilo de vida, como una forma de vivir, como una filosofía, como dijo ella, de vivir. Y bueno, viene a platicarnos un poco más acerca de la yoga, de la espiritualidad, de la respiración, la importancia de la respiración. Y bueno, es un gustazo recibirte con nosotros en Por Dónde Comenzamos, Claudia. Muchas gracias. Yo feliz de estar aquí y de poder compartir un poco, mucho de lo que sé y he aprendido. Gracias a mis maestros. Bienvenida, Claudia. Y ahora sí, como dice Xochitl, un gustazo tenerte. Y me encantaría empezar con que nos contaras tu historia como mujer, viviendo en un país que pues no es tu país. Cuéntanos tu historia. Bueno, para comenzar, como mujer, la verdad es que yo me siento muy, muy segura de vivir en este país. Yo en lo personal no he tenido ningún problema en cuanto en adaptarme, porque yo desde muy pequeña emigramos a Estados Unidos. Mi mamá trabajó toda su vida en Relaciones Exteriores, en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, desde que tengo memoria, nos mudamos, emigramos a Estados Unidos y siempre hemos estado yendo y viniendo, y eso no ha cambiado mucho en mi vida. Ahora de adulta sigo igual, voy y vengo por azares del destino, y pues ahora como mujer aquí la verdad es que me siento muy apoyada por la gente con la que trabajo, con la gente que me rodea, con la empresa con la que trabajo, y sobre todo muy segura de hacer mis cosas sin detenerme, ¿sabes? Muy libre. Y nos gustaría saber cómo empieza tu historia con la yoga, cómo llegas a la yoga, cómo cambia tu vida. Yo en realidad llegué a practicar yoga, eso fue hace más de 15 años, por ahí. Yo estaba aquí ya en Detroit con mi papá, y estaba en la escuela, estaba estudiando gastronomía. Entonces es mucho de estar parado, de estar cargando, y me empezó, lo que nunca, me empezó a doler mucho la espalda baja, y me dijo una amiga, vente a hacer yoga. Y dije, tú estás loca, yo me voy a dormir. Yo tengo la memoria, en ese momento tenía la memoria de cuando era niña en México. Yo tendría como 5 años, 6 años, la vecina se iba vestida de blanco con su mamá, que obviamente estaba todavía más grande que ella, con su tapete de yoga todos los domingos. En memoria la yoga, decía, no, esto es para gente grande, o sea, esto es una secta, porque además van de blanco. Y mi amiga, no, tienes que venir, está buenísima. Y vaya, entonces yo le hice caso, pero no fui con ella, como si no fui con alguien que conocía, ¿no? Donde estaba en ese momento, y decía yoga, y fui, me metí. Obviamente llegué tarde, cero respeto, o sea, porque yo venía como de un background más competitivo que el kickbox, que la bici, que todo lo que fuera activo. Entonces yo pues llegué tarde, ya se estaban como parando de cabeza, estaban haciendo cosas muy raras. Y yo dije, no, eso no es para mí. Y me salí. Dije a mi amiga, no, tú estás loca, ¿cómo me mandas a hacer estas cosas? Y me dice, no, ven conmigo. Entonces ya me llevó con una maestra, justo en Lifetime, y, y, y pues fue ahí donde empecé realmente ya a practicar yoga. Te digo, hace más de 15 años, por el dolor de espalda. Esa fue como que mi primera aproximación a la yoga. Mi primer realmente maestra de yoga, Ellen, ella fue la primera maestra con la que me certifiqué. Eso fue hace ya más de 10 años, y ya desde ahí comenzó toda mi experiencia
de certificaciones. Ya después de Ellen vino su maestro, más que espiritual, más tántrica, más kundalini, mucho, mucho más energética, más profundo. Y después de Rod Stryker regresé a Playa del Carmen con Michael Gannon y finalmente pues regresé aquí a Detroit por azares del destino e igual, o sea, me puse a estudiar con el maestro que es como más reconocido de aquí, de esta zona, se llama Johnny Kest. Con él estudié porque quise saber qué onda con su estilo, porque se me hacía muy físico y quería experimentar el estilo de yoga que se hace aquí en Detroit. Entonces, ¿hay alguna historia que tú dirías o por alguna razón en específica del por qué decidiste certificarte? Sí, entonces yo estudié administración de empresas. Yo venía de trabajar en Estados Unidos. Y entonces no tenía así como que digas la super experiencia, pero tenía cierta experiencia en el área de cocina, de repostería, que era lo que me gustaba mucho. Cuando se me acaba mi permiso de trabajo aquí en Estados Unidos, me regreso a México y sorpresa, ¿no? Pues tienes que empezar desde abajo, ¿no? No encontraba, bueno, estaba dando clases de inglés y cositas, pero nada ¿Formal? que ver con que yo había estudiado. Entonces, nada formal, la verdad no era nada formal. Entonces, pues sí, yo seguía haciendo mi práctica de yoga y esa maestra como que ni siquiera fue mi maestra con la que me certifiqué, sino solamente una maestra, una señora con la que llegué a ir y me vio y me dijo, tú deberías de ser maestra de yoga. Entonces yo, estando en Playa del Carmen, empecé como a dar clases de estiramiento y me vieron y me dijeron, oye, ¿quieres dar clases de yoga? Y yo así de, sí, sí quiero, obvio. Sí, pero necesitas como, sí, una certificación o algo. Y yo, pues en ese momento, dije, pues ya era así como que mi segundo llamado, ¿no? Dije, ya esta señora me dijo que me certificara. Y luego ellos me dan trabajo, pero quieren que me certifique. Pues ya estaba en el destino. Entonces abrí un librito que hay en Playa del Carmen. No sé si todavía existe, se llamaba Ándale. Y era como de anuncios locales. Y de repente vi ahí la foto de mi maestra de Ellen y decía, certificación de 200 horas de yoga. Y dije, pues aquí. Y le hablo y le digo, oye, me quiero certificar contigo. Casi me urge, ¿no? Para que me den la chamba. Y me dice, no, espérate, ¿cómo? Ni me conoces. Yo, no importa, aquí dice que tú haces certificaciones, ¿no? Y me dice, sí, pero no te puedo certificar así. Y eso fue lo que me llamó mucho de ella, ¿no? Me dijo, ven, vemos si hacemos conexión o no, de ahí vemos si quieres, si todavía aún así quieres certificarte. Entonces, ese fue como que el principal motivo como que me apresuró a certificarme como maestra de yoga. Y ya de ahí, pues ya cuando tomé la certificación de Ellen, yo y a la fecha no me veo haciendo otra cosa más que compartiendo la práctica. No me gusta hacer otra cosa, me gusta compartir esto y creo que también es algo como un don. Entonces, eso fue lo que realmente me hizo cambiar completamente de giro, que digo, de administración hotelera y gastronomía, irte a dar clases de yoga, pues no, mi papá casi que me mata, ¿no? Dice, ¿cómo? O sea, estoy pagando toda esta escuela y ahora quieres ir a dar clases de yoga. Sí, y aparte, me gusta mucho compartir, me gusta mucho seguir aprendiendo, seguir tomando certificaciones. Bueno, y en esto, yo creo que muchas personas, y más aquí como dices, tenemos el concepto de que la yoga es esta parte de lo físico o para relajarte o a lo mejor si estás lastimado, pero la verdad es que ya que te vas involucrando más, te vas dando cuenta que, como decías, como cuando platicamos antes de la entrevista, es como una filosofía de vida, es en el que muchos de los que se dedican a la yoga dicen, bueno, me voy a traer, es todo lo que practicas en el tapete, lo tienes que practicar en la vida, ¿no? O sea, o lo tienes que
tratar de llevar a que sea una forma o un estilo, una disciplina en muchas cosas que haces durante tu práctica, ¿no? El hecho de que muchas veces, por ejemplo, nosotros que a lo mejor nos ponemos en una clase y empezamos a decir, lo estoy haciendo bien y cómo lo estoy haciendo y no, ya me equivoqué, ya voy atrasado, y entonces nos traemos esta parte crítica y el de juzgarnos y el de todavía en el tapete y estamos ahí y estamos de alguna manera criticándonos todo el tiempo, ¿no? Que no podemos estar totalmente con nosotros ni con nuestro cuerpo, ¿no? Entonces creo que la parte de lo que hablaba sobre la filosofía de la yoga y que lo tenemos a lo mejor en muchas culturas antiguas, ¿no? El hecho de cómo educábamos, cómo nos crecíamos, cómo seguimos esta disciplina y no creo que tanto como normas, porque podemos seguir esto de, bueno, no debo de robar, o no debo de violentar, o no debo de agredir al otro, pero lo hacemos más como, probablemente, y a lo mejor estoy equivocada en la religión, como esta parte del miedo, o el de me van a castigar si lo hago mal. Y yo creo que en esta es mucho más el hecho de, lo hago primero por mí, ¿no? Por no lastimarme a mí y no lastimar al otro, o no robarme a mí, o no mentirme a mí y no le mentirle al otro, ¿no? Entonces, sí me gustaría que nos hablaran un poco más acerca de la filosofía de la yoga, o más allá de la práctica, ¿no? De la parte del movimiento del cuerpo. Sí, mira, hay, hay muchas definiciones de yoga y una de ellas, y la más antigua, está escrita justo en este libro. Es como la Biblia yogi. Es los Yoga Sutras de Patanjali. Y vaya, fue escrito hace más de 2000 años. Y él describe como a la yoga es la unión con el yo individual y el yo universal para poder tener esa unión, para poder alcanzar un estado meditativo de tranquilidad. Entonces, él es así como describe a yoga, es la unión. Y él en su libro, en ese libro de Yoga Sutras, habla de 3 modos de alcanzar ese estado meditativo, ese estado de realización del ser. Y el primero es hacerse la idea de que todos somos dioses, porque todos venimos del mismo lugar, del mismo source. Entonces, primero, el pensar eso de que yo soy Dios, tú eres Dios, todos somos iguales, es un poco difícil de aceptar, en realidad, para la humanidad, esa ideología. Entonces, a lo mejor podemos tachar ese modo de poder encontrar el yoga. Segundo modo, habla de que naces en un estado ya casi meditativo, de que puedes tener un estilo de vida en donde tu cuerpo, tu mente está en una tranquilidad y en una paz siempre, por muchas horas, por todo el día. Y vaya, a lo mejor eso es posible para los yogis de los Himalayas o para gente que a lo mejor no vive de este lado del mundo y tiene 1000 cosas que hacer, ¿no? Como nosotros, casa, escuela, no sé, trabajo. Entonces, vaya, ese modo de alcanzar ese estado a lo mejor no es tan accesible. Él habla de que el tercer modo es el método de Ashtanga. Y no me refiero a la práctica física de Ashtanga, sino me refiero a los 8 pasos para alcanzar la realización. Realmente la práctica de yoga comienza con los yamas y niyamas, que son el comportamiento hacia ti mismo y hacia el universo, ¿no? No son como los mandamientos, porque esto es como dices, es algo que tú eliges ser, es un estilo de vida. Lo que hablamos de la filosofía y de la práctica de yoga comienza ahí, de cómo me comporto primero con el universo y después cómo me comporto conmigo mismo, que son los yamas. Puede ser también el no robar, el ashteya,
y el aparigraha, ¿no? El poder soltar y no querer tener todo, todo, todo. Eso sería la parte de los yamas, y los niyamas, el comportamiento hacia ti mismo, ¿no? El ser limpio, el tener austeridades, el estar contento con lo que tienes, sea mucho, sea poco, pues simplemente practicar santosha, ¿no? Estar contento. Y esos son ejemplos de la parte de la filosofía de yoga, y es ahí donde comienza la práctica de yoga. No tiene que ser necesariamente el pararse de manos y el pararse de cabeza, porque últimamente, y está muy de moda, la parte física, me paro de mano y mis transiciones hago de aquí. Y entonces, lamentablemente, es lo que se está transmitiendo como la parte de yoga, ¿no? Que mira, me traigo mi pie detrás de la cabeza, eso es yoga. Y no, como que no se comparte mucho la parte, lo que realmente es, la parte de la filosofía, el comportamiento del ser humano. La práctica de yoga te enseña a ser mejor ser humano, mejor mamá, mejor hermana, mejor papá. Eso para mí es la práctica de yoga. Sí, no puedes dejar a un lado la práctica física porque está aquí en el Yoga Sutras, está al revés. Está aquí. No la puedes dejar a un lado porque es parte del sistema, pero no es lo más importante. No es lo más importante. Y vaya, después de los yamas y niyamas viene, fíjate, son los 8 pasos, ¿no? Yamas y niyamas. Después viene asana, que es la parte física. Después de la parte física viene pranayama, la respiración. Después de la respiración viene pratyahara, el dejar ir de los sentidos. Después de pratyahara viene dharana, concentración. Después de dharana viene dhyana, meditación. Y después de la meditación viene samadhi, el alumbramiento, la felicidad completa, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es solo un comienzo de la práctica, y a eso es a lo que me refiero, a que este es el tercer método de que Patanjali habla, que es el más accesible para todos, y es un camino muy largo, pero en eso estamos, andamos en el camino. Claro, claro. Pero sí es cierto eso que dicen, ¿no? De lo que dices, que últimamente se ha reflejado mucho en las, o se ha enfocado la parte de, no la yoga, pero la parte de cómo lo están exponiendo, ¿no? Y es a veces en Facebook y ves aquí a alguien y ya se para de cabeza en yoga y se está parando de cabeza 20 veces, ¿no? Entonces es como, no es tan exactamente lo que tú dices, ¿no? La parte espiritual, la parte, todos los beneficios que puedes obtener, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que practiqué la yoga fue exactamente ahí en Lifetime, y para mí en ese momento sí fue la primera experiencia, ¿no? Que tuve con yoga, y fue la parte física, ¿no? O sea, realmente es de vamos a yoga, lo mismo, ¿no? Tu historia de vamos a yoga, digo, a mí no me dolía nada, pero fue así de, pues te va a ayudar, ya sabes. Y el estrés y no sé qué, yo bueno, claro que es súper difícil porque pues ahí todo el mundo ya estaba y ya se paraban, y yo así como que, pero ya cuando venía la parte de la meditación, ya al final, digo, la sufrí viendo aquí, siempre viendo el de al lado y cómo las posiciones, ¿no? Ya al final, cuando viene la meditación y todo eso, y es la parte donde yo en lo personal vi y dije, wow, ¿no? O sea, cómo te llevas a una no sé ni cómo decirlo, una fase, a un sentimiento, te vuelves vulnerable, o al menos esa fue mi experiencia. En los 8 limbos, la parte física te lleva a la respiración. Primero vas a yoga para moverte, para sentirte bien, para estirarte, y después empiezas a hacer conexión con la respiración. Eso para mí es como, no importa si te paras de cabeza, no importa si haces una transición o no, lo más importante es que estés respirando. Obviamente estás respirando porque estamos vivos, pero que estés haciendo esa conciencia, esa conexión con la respiración. Para mí, esa es de la parte más importantes en la práctica. Le comentaba a Xochitl que a mí me gusta escuchar mucho la radio de México,
Y últimamente, con todo esto de la pandemia, del virus, han tenido como más pláticas acerca de la respiración. Y ni siquiera es gente que, maestros de yoga, o simplemente son o psicólogos o life coach, que te dicen, no, pues mira, en esos momentos es cuando más hay relación con la respiración. En ningún momento menciona la palabra yoga ni nada, lo cual está muy bien, porque hay mucha gente que le dice yoga, eso no es para mí, ¿no? O no, eso es para mujeres, ¿sabes? Entonces, a mí creo que me parece muy padre que últimamente estén hablando más acerca de realmente hacer esa conciencia de la respiración para calmar el sistema nervioso, ¿no? Comerciales del radio, ¿no? Toma un tiempo y siéntate y haz que tu exhalación sea más larga que la inhalación. Es otro pranayama y es en un comercial del gobierno, ¿sabes? Entonces, lo único que me parece que un poco, digo, está bien, en algún momento lo tendríamos que hacer, pero lo único que sí me parece un poco, no sé si decir triste ni mucho menos, pero me llama la atención que solo cuando llegamos a un punto donde estamos en aprietos, en donde estamos en un problema, es cuando entonces le buscamos, ¿no?, la solución. Y por eso a mí me encanta compartir estas prácticas no solo de la física, sino de las respiraciones y de hablar de pranayama y todo eso, porque creo que es algo que pues ya es como parte educacional, ¿no? Desde chiquitos, ¿no? A mí, digo, nunca es tarde para aprender, pero sí me ha gustado saber esto, pues, no sé, cuando tenía 15 años, ¿sabes? Sí, ¿no? Porque eso sí es Entonces, cierto, o sea, porque sí, no nos enseñaron a respirar de niños, ¿no? O sea, cuando te uh-huh. sentías frustrado o enojado o triste o que querías el berrinche de niños, ¿no? Era de, o deja de llorar o, pero jamás, o haz esto, o para, o te va peor, o no sé, depende, ¿no? Pero nunca fue esa parte de, a ver, estás frustrado, a ver, respira, tranquilízate y habla, ¿no? Jamás, o sea, era como que nunca nos enseñaron de niños y esa es otra cosa de, bueno, ahorita lo que dices, se está haciendo más consciente la cuestión de esto de respirar, de aprender cómo respirar, ¿no? Ahora, ¿tú recomiendas, ahorita que estamos hablando de eso de la yoga para niños? O sea, porque he escuchado eso de yoga kids y he visto, ¿no? O sea, ¿es algo que tú recomendarías para niños o no? Digo, yo no doy clases, pero de yoga para niños, porque es un compromiso, ¿no? No es como que, yo doy clases de adultos, estoy certificada, entonces ahora voy a dar una para niños. Yo he asistido a festivales en donde se han dado pláticas de yoga para niños o clases de yoga para niños y he investigado de escuelas de yoga para niños donde leo qué es, cómo es, porque en algún momento una alumna me dijo, ¿no? Una alumna en México me pidió si podía darle clases a sus niñas, entonces me puse a investigar, es otro rollo, eso es como más como un juego con muñequitos y todo, pero creo que a lo mejor nos serviría a todos a lo mejor aprender de ese modo. Todas nuestras emociones están conectadas con la respiración. Si tú cambias la respiración o el ritmo de la respiración, puedes cambiar la emoción. Porque es así. Ese es el poder de la respiración. Realmente poder cambiar la emoción, ¿no? Y es por eso que ahora hablan mucho de respira, siéntate y haz este ejercicio, ¿no? Porque estamos encerrados en momentos, yo lo veo este momento de encierro como una montaña rusa. Hay días que me siento bien y hay días que me siento de ya no quiero más y hay otros días que digo, bueno, pero tengo tiempo de hacer esto y hay otros días que digo, ya, por favor. Entonces, yo por eso mismo pienso que
me gusta mucho la idea de que se hayan ido por ese lado Sí, claro. de la respiración. Sobre todo, me llamó muchísimo, te digo, la atención que haya sido un anuncio de parte del gobierno. Eso fue muy interesante. Sí, sobre todo pues, cuando no tenemos, bueno, una parte de esa cultura, yo creo que mucho de la psicología, y aunque sea cognitivo, que es como muy estructurada, o yo la siento un poco cuadrada, la solución siempre ha sido, o por ejemplo para la ansiedad, para todos estos síntomas que tienen que ver con el pensar en el futuro, pensar en el pasado, que no te tienen en el presente, ¿no? Es mucho la parte de la respiración. El mindfulness, que ahorita está muy de moda, o comiendo con intuición, o comiendo de manera intuitiva, y tiene mucho que ver con eso. Y como dices, muchas veces lo utilizamos como el último recurso, ¿no? Cuando te digo que, bueno, pues ya no podía correr, ya no podía bici, va la yoga, o la respiración, último recurso, de qué hacemos. Pero yo creo que finalmente, como dice, la vida te enfrenta a situaciones, bueno, pues ya no entendiste este llamado, pues va no entendiste, y así no entendiste de ninguna manera, pues finalmente recurres a lo que crees que es el último recurso y la última solución para cómo te sientes, ¿no? Pero yo creo que dentro de todo eso puedes encontrarte mucho más allá tu esencia. Algo que decíamos de niños o que he escuchado en base a la yoga es que dejamos de respirar por mucho de lo que nos dicen, ¿no? De cómo debes de comportarte, cómo debes de ser, cómo debes de... Y en eso como que vamos bloqueando el poder fluir como somos nosotros y como nuestra esencia, ¿no? Y cómo la respiración te puede volver a conectar con lo que realmente eres y te apasiona y puedes volver a centrarte. El objetivo para mí de la meditación es realmente, es mucho más diferente a realmente creerte tus pensamientos. Que hay que pensar que yo no soy mis pensamientos, soy el observador de mis pensamientos. Y eso es muy, muy poderoso porque hay veces que comenzamos a pensar, no sé, algo negativo que es así y lo hacemos así. Porque no estamos conscientes porque no tenemos tal vez una práctica de meditación, no estamos realmente diciendo, a ver, no, espérate, te sientas, respiras y dices, ¿sabes qué? Eso es una tontería. Entonces, ver de la meditación es muy fuerte. A mí me ha cambiado personalmente, me ha cambiado muchísimo. No nada más te ayudas a ti mismo cuando meditas. Yo lo aprendí de mi maestro y ahora cuando yo guío meditaciones, cuando él no está, me pide si guío sus meditaciones. Y he aprendido que cuando te sientas a meditar, no nada más lo estás haciendo para ti, sino que sí, lo estás haciendo para ti, para ser una mejor persona, para tal vez no ser tan compulsivo ni nada, pero al estar haciendo tú esta práctica, estás beneficiando a tu pareja o a tus papás o a tus hijos, porque es un estado de paz, siento yo que se rompe como el ciclo de las peleas, o alguien tiene que estar centrado, ¿no? Sí. A lo que yo voy es cuando tú te sientas y meditas y te sientes mejor, esa es una energía que se transmite. No somos nada más huesos y músculos, también tenemos somos un cuerpo energético, ¿no? Los chakras. Entonces, todo eso también es como que se vibra, ¿no? A la gente. Entonces, pienso yo que cuando te sientas y meditas, lo haces, pero no nada más por ti, sino por el bienestar de los demás, de la gente que te rodea. Es el estado o la práctica o el modo más elevado de practicar yoga es la meditación. Oye, y ahorita que dices la práctica, ¿no? De la práctica diaria, ¿tú dirías, eso sería como que lo más importante que en la práctica diaria, la meditación? Para mí lo más importante sí es la meditación, porque digo, a lo mejor no todos los días tienes 1 hora, 2 horas
para hacer la práctica física y aparte la meditación y me voy a sentar 1 hora. O sea, más importante y accesible es sentarte y meditar. Hagas o no hagas la práctica física, para mí lo más importante es respirar, sentarte y ya la meditación vendrá con el tiempo, ¿no? Porque acuérdate que es concentración y después de la concentración viene la meditación. Es un proceso, ¿no? Entonces, para mí sí, es lo más importante. Pero lo que yo creo que es que no, mucha gente, o por ejemplo ahorita en psicología, es mucho yo creo que no ven todo la parte del estilo de vida y aparte de la filosofía de vida, yo creo que es mucho los beneficios, ¿no? O sea, los beneficios que otorga la respiración, los beneficios que otorga pues, el movimiento del cuerpo, los beneficios que otorga el poder realmente conectarte otra vez con tu cuerpo, más que allá que seguir toda la filosofía. Sin embargo, pues sí, totalmente, realmente nunca lo he visto como algo terapéutico porque finalmente es un estilo de vida que te mantiene pues sano, ¿no? O trabajando para Sí, estar sano, ¿no? sí. Digo, uno empieza por sentirse bien, por a lo mejor relajarse o para estirarse o por la dolencia y de ahí vas como queriendo Más. más y más y más. Lo que te decía de que somos energía también, aparte de ser este cuerpo físico, pues también somos energía. Y una de las cosas que yo aprendí con mi maestro Rod Stryker, que es el maestro de mi primer maestra, eh, es que cuando haces la práctica física de yoga, se van abriendo canales energéticos. Y poco a poco vas despertando otro interés que vaya mucho más allá de la parte física. Empiezas a mí me pasó, personalmente a mí me pasó, empecé a practicar y a preguntar, ¿no? Oye, pero ¿por qué hice respiración? O ¿por qué dijiste esto? ¿Por qué? Entonces empieza a cuestionar más a tu maestro, ¿no? Y a querer saber, porque solito viene la práctica, solita se despierta, solito los canales energéticos se van abriendo. Y esa es otra plática, ¿no? Los chakras. La mayoría de los seres humanos tenemos la energía que despierta hasta el abdomen, ¿no? Hasta Manipura, que es la energía localizada en el ombligo. Si rápidamente los chakras son las ruedas energéticas y empiezan desde la base, de la raíz, de la espina, de la base, hasta la coronilla de la cabeza. Y la mayoría de los seres humanos no hemos estado donde viene todo lo que tiene que ver con la fuerza interior, con el poder. Entonces, la mayoría de nosotros estamos aquí en el abdomen y poco a poco se va subiendo la energía y vas despertando la energía, pero para eso hay que practicar. Entonces, ese es otro estilo de yoga, por ejemplo, ¿no? Y que a lo mejor no todos los maestros te lo van a mencionar, porque sí como que sí te saca de onda. Dices, ay, sí, yo soy también energía y aparte voy a despertar mi energía nada más por venirme a estirar. Pero es cierto, cada diferente postura afecta a tus chakras de manera diferente y poco a poco se va abriendo esa energía, poco a poco se va abriendo ese interés. Solito viene, ahora sí que solito viene la práctica. Es mucho más complejo Claro. esa plática, pero a lo mejor un día deberíamos de hacer una plática de los chakras porque es muy larga. Totalmente. Oye, pues muchísimas gracias. La verdad que, nos podríamos llevar horas y preguntándote y aprendiendo muchísimo más, pero te agradecemos mucho tu tiempo, que hayas compartido todos tus conocimientos y pues esperamos tenerte nuevamente hablando de otros temas. Me encantaría. Muchas gracias a ustedes por tenerme y por escucharme y pues por querer compartir lo que es
que yoga va más allá de la práctica de yoga, y no me refiero al parado de mano ni de cabeza, sino a sentarse y estar contigo mismo, sentarte, estar contigo mismo y respirar y saber que todo va a estar bien, que nada es permanente, ¿no? Muchas gracias.